Bueno, pues buenas tardes y gracias a todos por estar aquí. Felicidades a los Joses, a las Josefas y a todos los padres que en esta mesa extiendo la felicitación hacia los tres que estamos felizmente aquí sentados. Bueno, pues nada, está bien esto de hoy, lo del valor del padre se ha hecho notar y por fin ha dejado llover. O sea, esto es una cosa, por fin, y para poco, por lo que dicen, ¿no? Pero bueno, por lo menos hemos podido descubrir lo maravillosa que es esta ciudad, a mi modo de ver, cuando no llueve. Aunque mucho de lluvia tiene el libro que hoy tenemos, ¿no? La metáfora de Kundera, que me gustó mucho desde el principio. Cuando lo leí en manuscrito, de un autor que me sonaba como historiador, pero no lo hacía haciendo ficción, y cuando lo leí me sorprendió, porque me pareció un libro, por un lado muy clásico en ciertos aspectos, y por otro lado muy moderno, y eso es una cosa muy difícil de conseguir, y luego aparte un libro con sensibilidad, con tacto, un libro con una historia de amor muy auténtica, muy real, pero también muy emocionante, ¿no? Y me pareció un libro muy bonito, ¿no? Esos libros que cuando uno los lee y termina de leerlos dice, ojalá tuviera más páginas, y eso a mí no me ocurre mucho. Así que estoy muy contento de incluirlo en esta colección nuestra que a mí me gusta tanto y que se va llenando de historias de un lado para otro, ¿no? Así que nada, estoy muy contento de estar aquí. No quiero hablar más del libro porque contamos con Ignacio Miquel, que es un autor que conoce muy bien el libro y también al autor, y que nos podrá hablar con claridad de lo que vamos a leer luego y tener entre manos, ¿no? En fin, así que nada más, también estoy contento de estar aquí en el centro riojano una vez más, donde venimos todas las semanas, una y dos veces, y donde desde hace muchos años nos encontramos muy a gusto. Situación que comparto con el autor, ¿no? de amor y de estar muy bien aquí. Así que eso también lo quiero decir porque es un sitio emblemático y donde siempre estamos muy bien. Así que nada más, muchas gracias y le paso la palabra a Nacho. Buenas tardes. Para mí es un honor presentar el libro de Chema, porque nos une una larga amistad que se remonta probablemente más. No lo digas. Es una larga amistad efectivamente que se remonta en el tiempo y la verdad es que con Chema comparto una época estupenda de nuestra juventud juntos, nuestras andanzas por los montes, comparto el amor a la literatura, compartimos el amor a la historia, es decir que con Chema me unen muchos lazos y por lo tanto me hizo mucha ilusión cuando él me dijo, oye, me publican el libro, me encantaría que me acompañaras a la presentación. Yo la verdad es que me vi una gran sorpresa cuando me dijo que le publicaban el libro, porque hacía unos meses precisamente habíamos estado hablando y me dijo que lo estaba terminando y dije, joder, qué bien que no solamente lo haya terminado, sino que encima se lo vayan a publicar, y de una manera, que enhorabuena al editor también del libro, porque efectivamente, Chema estaba ilusionado con acabarlo y sé lo difícil que es que hoy en día lograr que los libros vean la luz, porque hay muchos proyectos que se quedan en los cajones, desgraciadamente, buenos manuscritos que se quedan en cajones porque no tienen la suerte de encontrar un editor que lo publique, ¿no? La novela de Chema, yo cuando la leí, la verdad es que tengo que deciros que me encantó y os lo recomiendo mucho. Yo creo que ha logrado el personaje narrador que, tampoco que se conozca a Chema, aquellos por lo menos que lo conocemos de tiempo, detectamos, la arcilla con la que está hecho el personaje tiene mucho de Chema, por supuesto, como todos los autores beben de sí mismos, por supuesto, es algo que como decía el autor de Madame Bovary, Madame Bovary c'est moi,
En el caso de Chema, puedo decir que él también está detrás de ese personaje, pero digamos que lo que ha logrado es que la arcilla haya dado lugar a un personaje vivo que camina y que convincentemente tiene vida propia, ¿no? Es decir, aparte, ajena a su creador, ¿no? Entonces, es decir, que el narrador, el protagonista de esta historia, que es el narrador también, tiene una convincente vida propia en la que sí vemos cosas que nos recuerdan a Chema, como por ejemplo, eso, que yo creo que es un auto-homenaje que hace en la novela, la confesión de que él es de costumbres es de costumbres fijas, por ejemplo, la costumbre inveterada de comer a las 2:15 del mediodía, ¿no? Entonces, eso es un pequeño guiño, pero hay más, ¿no? Hay más cosas, porque el amor a Irlanda, por supuesto, el amor a la literatura, y bueno, muchos sesgos del personaje te llevan a Chema, pero ya digo, un acierto del libro es que ha conseguido que ese personaje camine por su cuenta y que lo haga de manera convincente, ¿no? Otro acierto para mí de la novela es que es el tono, ¿no? Es un tono entre nostálgico y humorístico, porque hay humor en la novela, pero no solamente una novela sesuda y nostálgica de amor a un país y a un amor perdido de juventud, sino que también hay humor, está lleno bueno, el autor también tiene esa faceta humorística. Chema tiene un gran sentido del humor y lo lleva a cualquier faceta de su vida y también a su ficción, y hay humor en el libro. Y también es un libro muy nostálgico, y que digamos que resume esa nostalgia y que le va muy bien al paisaje irlandés. Es decir, que es un libro donde, como en Irlanda siempre está lloviendo, y como hasta hace poco sucedía en Madrid, ¿no? Que llovía, hubiera venido bien una tarde de lluvia también aquí, como ha dicho el editor Pablo, que le hubiera pegado, ¿no? esa lluvia que nos estaba acompañando para arropar esta presentación, porque el libro de Chema es una carta de amor a Irlanda, sobre todo. Aparte de un libro de una historia de amor, es una carta de amor a Irlanda, rezuma amor a Irlanda por los 4 costados, al paisaje irlandés, al pueblo irlandés, a la literatura irlandesa, al whisky irlandés, a la música irlandesa, en fin. Tenemos amigos, yo tengo amigos irlandeses a los que he invitado a esta presentación, lamentablemente no han podido venir porque estoy convencido de que les encantará el libro, por lo menos lo podrán leer, aunque probablemente les hubiera gustado estar aquí también, ¿no? El libro además es un libro que yo recomiendo, o por lo menos leer con un lápiz, porque está lleno de frases afortunadas, frases lapidarias y reflexiones. Es un libro muy sabio, muy culto, está lleno de literatura por todas partes, y de música ya os lo he dicho. Y luego otro punto especial del libro es esa banda sonora que por supuesto se encuentra al final del libro, pero que yo lo que recomendaría a Chema y al editor es hacer una lista de Spotify que se titule la metáfora de Kundera, y donde vengan todas esas canciones que están al final del libro y que salen en la novela, a lo largo de la novela, y que estaría muy bien que el lector se la pudiera poner en la lista mientras lee y disfruta de esa novela, que es, aparte de todo, aparte de una guía de viajes estupenda sobre una Irlanda real y una Irlanda ideal, porque el personaje es verdad que se queja mucho de que la Irlanda actual no es la que él conoció, y eso nos pasa a todos respecto a muchas cosas, pero es decir, que es una carta de amor a Irlanda y también una diatriba contra el paso del tiempo, porque el autor y protagonista confluyen aquí a la hora de criticar digamos, ese cambio que se ha producido en Irlanda y que digamos, ha echado a perder
mucho de su pasado, ¿no? Esto pasa en España, pasa en todas partes, ¿no? La modernidad cambia las cosas y no siempre para bien, ¿no? Y yo creo que fundamentalmente, aparte de una carta de amor a Irlanda, es un libro que esconde y eso sorprende, porque esconde una historia de amor, ¿no? No una historia de amor nostálgica, sino una historia de amor que se desarrolla. Me ha salido amor en puertorriqueño, pero es una historia de amor irlandés, ¿no? Y es muy bonita la historia de amor también, tiene una gran sensibilidad, como ha dicho Pablo, es un libro que, como no voy a ser menos, viniendo de Chema, que es un hombre también con mucho sentido del humor y una gran sensibilidad, es un libro muy bonito también por la historia que cuenta, ¿no? Y bueno, yo creo que el libro, efectivamente, como toma el título de esas palabras de Kundera que hacen mención a la importancia de la metáfora en toda historia de amor, hay una de las frases de Kundera que están en el libro de donde toma Chema la idea del título, que hay que tener cuidado con las metáforas porque son contagiosas, ¿no? Y yo creo que el libro de Chema está lleno de metáforas contagiosas que debéis manejar con cuidado si no queréis acabar enamorados de Irlanda. Así que enhorabuena a mi querido amigo Chema por esta estupenda novela. Le doy paso a él para que él se acabe defendiendo y explicando mejor, aunque su mejor defensa es el propio libro. Sí. Bueno, muchas gracias. Lo primero, muchas gracias por venir, a todos los que estáis aquí, amigos, familiares, y compañeros, compañeras. Joder, casi no sabía de qué libro estabas hablando. No sabía si era el mío o el de otra persona, lo he puesto que, de verdad. Sí, joder. Estoy convencido que todos los que se lo han leído lo piensan. Pues, bueno, tendréis oportunidad, los que queráis, de comprarlo y sobre todo de leerlo. Bueno, lo primero, como digo, muchas gracias. Gracias también a Pablo, el editor, porque creyó que el libro merecía la pena y merecía la pena publicarse, y aquí está. Aquí está el niño, hoy es el bautizo del niño, decíamos antes. Gracias a Nacho. Nacho también, como ha dicho, pues somos compañeros desde hace más de 50 años. Eso indica, pues vamos, nos conocemos desde el colegio y como él bien ha dicho, hemos vivido juntos pues desde clases, excursiones, viajes en Interrail y alguna que otra noche sin final. Y además le pedí que fuese él el que lo presentase porque Nacho en cierta manera es un maestro. Él es novelista, tiene publicada una novela que os recomiendo, Memorias de un hombre rana, Las confabulaciones, el título es Las confabulaciones, entre paréntesis, Memoria de un hombre rana, que ya desde el título habla del ingenio del autor y sobre todo creo que es una novela, además de muy divertida, con una crítica y con un sarcasmo como hay pocos autores que manejan ese sarcasmo como maneja Ignacio. Así que bueno, gracias por las flores, pero... y por eso me hacía especial ilusión que fuese él quien la presentase mi novela. Me gustaría decir también que la novela que yo he escrito sin ningún tipo de causa, ni de militancia, ni de necesidad. He leído últimamente a algunos autores que tienen como que para ellos la literatura es casi su vida o su razón de ser. No, yo es que escribo porque me lo paso bien escribiendo. Escribo desde que tengo uso de razón o desde que aprendí a escribir y de una u otra forma, y la verdad es que me lo paso bien. Entonces, bueno, pues esta era una historia que tenía ahí en la cabeza y no es ni ajuste de cuentos con un pasado, ni es una biografía. Es que en realidad el personaje tiene mucho de mí porque cuento muchas anécdotas que me han pasado a mí y algunas
y algunos entornos que los que me conocen, pues evidentemente alguien que ha estudiado en Valencia, pues dicen, pues es Chema, ¿no? Y alguien que va por algunas calles de Valencia y que además se va a estudiar a Irlanda un verano, que lo mandan sus padres a estudiar, pues es Chema. Y si además es un tipo que ha hecho un curso de literatura irlandesa, pues sí, es Chema. Pero la historia es ficción y ese para mí era el reto, ¿no? Era la capacidad de poder ficcionar algo que evidentemente tiene mucho de mí, claro, como yo creo que le pasa a cualquier autor, ¿no? En realidad, lo único que pretendía con esta novela era entretener, era contar algo que a mí hablar de un país y de una ciudad que para mí es fundamental y, agudizar esa curiosidad por una literatura, por una música y por una ciudad también, de la que hablaré un poquitín más. El título de la metáfora de Kundera, como decía Ignacio, hace alusión a una cita del libro de Milan Kundera, de La insoportable levedad del ser, que dice: el amor empieza por una metáfora. Dicho de otro modo, el amor empieza en el momento en que una mujer escribe su primera palabra en nuestra memoria poética. Siempre fue una frase que me gustó y en este caso creo que recoge muy bien el contenido del libro y expresa un poco la esencia de esa historia, y además tiene ese toque nostálgico y poético que le iba muy bien al personaje. La trama, pues, un poeta, un novelista español que viaja a Dublín para corregir la traducción de su obra al inglés y rememorar sus años de estudios y viajes por la isla. Durante días pasea por las calles de la ciudad, visita los pubs, los museos, las aulas universitarias donde él estudió, al tiempo que se va enfrentando a la corrección de esos primeros poemas, para él casi olvidados, y que además le devuelven a esa historia de un primer amor y, sobre todo, y aquí entra también el juego con la frase de Kundera, a la conciencia de su vocación poética. Muchos de esos recuerdos que él va teniendo se van enfrentando con una realidad que no concuerda con sus recuerdos, ¿no? Y además, cuando empieza a corregir esas traducciones o empieza a revisarlas con la traductora, él le va contando algunas de estas experiencias que va teniendo en esos paseos por la ciudad, en esas discrepancias entre sus recuerdos y la realidad, y la traductora le está continuamente refutando algunas de las cosas que va diciendo, y entonces llega un momento en que el personaje vive en una especie de confusión que no sabe muy bien si es, como digo, por la nostalgia del pasado o por la incomprensión del presente, ¿no? El libro está escrito en primera persona y, como digo, va describiendo como una especie de diario desordenado los pensamientos y las emociones que le van aconteciendo mientras paseo por las calles de Dublín, mientras revisa esas traducciones o mientras conversa y discute o refuta con la traductoria. En realidad la trama tiene su importancia y creo que bueno, pues ahí hay una historia que uno quiere contar, pero es también el esqueleto sobre el que la novela yo voy construyendo otros dos temas que yo quería contar, ¿no? Y que para mí son importantes. Por un lado está el tema de los procesos creativos y por otro lado la formación de los recuerdos y la manifestación de los recuerdos, ¿no? Yo creo que es también un relato que uno puede escribir cuando tiene ya unos años, porque cuando uno tiene unos años, bueno, por lo menos a mí me pasa, piensa por qué unos recuerdos le vienen de una manera, por qué otros recuerdos no, o por qué algo que estaba olvidado, de pronto hay algo, una chispa que los provoca, ¿no? Bueno, pues ahí en el libro hay mucho de esto, ¿no? Los procesos creativos, pues siempre me ha interesado la inspiración, cómo se producen esos destellos, esas epifanías que son las que provocan que de pronto te aparezcan unas ideas y esas ideas sean recreadas, transformadas, realizadas.
Es verdad también que muchas veces eso que se dice, ¿no? Que como la musa no te pille trabajando, no, al final no lo puedes transformar ni en un poema, ni en un libro, ni en un texto, ni en un artículo, ¿no? Pero bueno, eso me interesa mucho, desde ese fogonazo inicial descontrolado y a veces pues perdido, hasta el largo recorrido que debe hacerse hasta que con ese primer destello eso se convierte en un poema, o se convierte, como digo, en un artículo o en un libro, ¿no? Por todo ello, esa preocupación creativa me fascina y es sobre la que también he querido ahondar de alguna manera en este libro. Y es algo que está presente, ¿no? Y por otro lado es el tema de la formación de los recuerdos y su manifestación, ¿no? Cuando realmente un recuerdo se convierte en recuerdo, cuando adquiere su importancia, cómo va creciendo, va desapareciendo, cómo se nos manifiesta, cómo se realiza, cómo se reforma o cómo reaparece de forma crónica, ¿no? Creo que para ilustrar un poco esto que cuento, voy a leer un pasaje de la novela. No los voy a leer de forma literal, alguna vez me voy a saltar algún párrafo, me voy a saltar para no desvelar algo que lo dejo para que lo leáis vosotros, ¿no? Vengo del John Mulligan. El John Mulligan es un pub de Dublín, uno de mis sitios preferidos desde que lo descubrí cuando tenía 20 años hasta hace 2 años, la última vez que fui a Dublín, que estuve con mi hija, la llevé expresamente al John Mulligan y le di la turra y estuvimos allí tomando algunas cervezas, ¿verdad, Begoña? Bueno, pues, como decía, vengo del John Mulligan. Sigue como yo lo recordaba, cuando entraba a brevar creyéndome Stephen Dedalus, con sus mismas viejas maderas manchadas de tinta, sus colores caoba y los parroquianos ausentes o en animados grupos apurando sus pintas. La fachada la han llenado de dorados, prefería la antigua, la madera desnuda. La prohibición de fumar ha saneado el aire, lo han ampliado con un gran salón anexo, pero yo me coloco en la barra. Los recuerdos me alcanzan al observar el enorme reloj de pared, hoy parado, en el que hace años las horas se detenían hasta que despertaba del sueño de la última pinta y tenía que salir corriendo para coger el autobús hasta Ballybrack. Acodado frente al tirador, sentado en sus altos taburetes o simplemente apoyado en aquel enorme barril partido que dividía la barra en dos, trasegaba mis primeras aguas de vida, imitando a un incipiente Brendan Behan y confundiendo la nostalgia de los irlandeses con su ausencia. A veces, como en un vacío, una epifanía, que diría Joyce, disimulaba para anotar en mi cuaderno unos versos, unas frases. Luego, en el autobús o en casa, acababa el poema y miraba la luna. La noche de Dublín es fría y acuosa. El invierno se agarra a la isla y la congela. Las sombras del Trinity me han devuelto nuevas imágenes que yo creía perdidas. La memoria ha resucitado escalofríos y convierte el pasado... La memoria ha resucitado escalofríos. ¿Cuándo se convierte el pasado en pasado? Se preguntaba John Banville. ¿Cómo el tiempo se convierte en alquimista y hace que la memoria sintetice un acontecimiento de un presente simple y cotidiano, sin ningún rasgo para trascender, pero misteriosamente lo conserve, lo pula hasta convertirlo en un pasado que regresa y nos estremece como si lo estuviéramos viviendo de nuevo, con mayor intensidad y fulgor, con una importancia superior a la que tuvo en su momento? Bueno, como veis, la metáfora de Kundera, el libro, pues es un libro lleno de referencias literarias, con cierto aliento poético, en donde hay un homenaje clarísimo a la cultura, a la gente, a la ciudad de Dublín, a Irlanda, al paisaje irlandés. Creo que los espacios son muy significativos, el paraje, el entorno, como digo en este caso la ciudad de Dublín o Irlanda, son el escenario en el que se desenvuelven los personajes y donde se cuelga la trama, ¿no? En este caso es el Dublín del 2025, pero es también el Dublín de hace 25 años, el que recuerda el protagonista y el que va reapareciendo continuamente y que va haciendo ese juego de espejos entre la realidad, el pasado, el recuerdo y el presente, ¿no?
y es el que además le va creando esta confusión en donde, pues bueno, no sabe muy bien dónde está. Y luego hay otro aspecto que también comentaba Nacho, que es el de la música. El libro tiene al final el listado de todas las canciones y de todas las músicas que de una manera o de otra aparecen en el libro, la banda sonora, ¿no? Y además está por orden de aparición, podéis ir siguiéndolas. Como decía Nacho, yo recomiendo leer este libro teniendo una Guinness, teniendo un whisky irlandés, un buen whisky irlandés, y teniendo música sonando de fondo. De hecho, voy a ver si soy capaz de que mientras hable de la música pueda ir sonando. Bueno, esta es una de las músicas que suena en algún momento determinado de la novela, y que, como decía, esta historia es una historia que, como en el cine, tiene banda sonora. Yo recomiendo leerla con la Guinness, con Van Morrison sonando al fondo, y veréis que en algunos momentos las canciones juegan un papel fundamental, y en algunos momentos la letra de esas canciones juegan un papel determinante que sirven para explicar los sentimientos del protagonista. Estos textos los he mantenido en inglés, en el lenguaje original, porque creo que es necesario escucharlos en su idioma original. Nadie escucha una canción con los subtítulos. Bueno, están ahí, y además las canciones tienen también su mensaje. Hablan de la historia, hablan de las emociones del personaje y hablan del momento en el que están sonando, ¿no? Por eso creía que era importante incluir esta banda sonora al final, y que el que quiera la vaya escuchando. Si queréis, os leo también algún pasaje en donde se habla de la importancia de esta música, y en concreto de la importancia de este señor que está sonando ahora mismo. A Van Morrison llegué a la vez que al amor y a la literatura, pero sobre todo Van Morrison quedó grabado indefectiblemente a Irlanda y a Teresa, aquel verano del 84. Fue Peter es el señor de la casa a la que, cuando mis padres me mandan a estudiar en verano inglés, voy allí, y este tipo es el que me enseña a escuchar a Van Morrison. Además me enseña a hacer café irlandés y a destilar el poaching, que es una bebida que en aquellos momentos era ilegal y hoy tiene denominación de origen. Bueno, como digo, fue Peter quien me descubrió al bardo irlandés con discos como St. Dominic Preview, Beyond Flickr, y sobre todo con Astral Week. Es imposible que escuche cualquier canción de este álbum y no emerjan imágenes de Irlanda y sentimientos de mi amor literario. Su música es siempre recurrente y forma parte de mi conciencia vital. Sus canciones son mi juventud, mis viajes por Irlanda, las noches en los pubs de Dublín y sus calles. Astral Week es una obra inmensa, incomprensible, de poesía extraña, insondable, y que busca sin respuestas con más anhelos que nostalgia. Y en esa infinitud sonora, en cada nota, una imagen de Teresa. Cada acorde es como regresar a aquel salón de paredes desnudas y sofás incómodos de Sailing Hill, con Peter enseñándome a distinguir un buen whisky y desvelándome el sentido de las letras de esas canciones esotéricas, profundamente místicas y melancólicas de añoranza de una niñez perdida, tan solo existente en esas estrofas cantadas, como mi amor ausente, encerrado en un cuaderno y en lo profundo de un lago que acababa de descubrir. Y a cada párrafo de cada canción era ella. Y una y otra vez me repetía con juvenil y literaria desesperación. Y ahí va la canción, ¿no? O por ejemplo, en otro pasaje, en donde recuerda esos años de estudiante en el Trinity, dice: lo que estoy recopilando poco a poco en mis paseos como en el de hoy
es ese pasado, cuando ya fui alumno real del Trinity y estudié a fondo en sus bibliotecas y conocí cada rincón de sus numerosos edificios, cuando me enseñaron y entendí los poemas de Yeats y Kavanagh, los polisémicos párrafos de Joyce, los laberínticos juegos de palabras de Swift, Wilde o Flann O'Brien, la disimulada complejidad de Heaney, cuando por las noches los amigos nos reuníamos en el Jude Roy Bean de Nassau Street, un pub donde cenábamos sándwich o hamburguesas, bebíamos cerveza y whisky, discutíamos y compartíamos saberes y lecturas hasta altas horas mientras Van Morrison ponía banda sonora en nuestras vidas. No había vuelto a pensar en aquel grupo de Triners desde hacía años, pero esta tarde, de regreso a las aulas de los finales 80, me asaltaron los vestigios de las festivas noches en el Roy Bean. Sí, aquel curso del Trinity, el pub que homenajeaba al oeste americano, y uno de sus más simpáticos personajes fue la guarida y lugar de reunión habitual de mi grupo. Roy Bean hace referencia a la película El juez de la horca, y Roy Bean era el protagonista del Juez de la horca, y así se llamaba el pub. Y el pub estaba lleno de referencias a esa película y nosotros jugábamos con algunas de esas referencias. Aquel curso del Trinity, en el pub que homenajeaba al oeste americano y a uno de sus más simpáticos personajes, fue la guarida y lugar de reunión habitual de mi grupo de amigos. Evoca mi memoria por aquel brindis con el que finalizábamos las rondas, por Texas y la señorita Lily, que a veces cambiábamos por Texas y la señorita X, cuando se confirmaba algún noviazgo o romance entre la pandilla. Y el juramento que, con la estupidez trágica de los 20 años, allí mismo nos hicimos frente a unos vasos de Jameson. Cuando alguno muriese, los demás esparcirían sus cenizas por el suelo del local. Y ahora viene una cita de Samuel Beckett. Y antes de que otra aurora tiñera de gris la tierra, habrían sido barridos con la arena, la cerveza, las colillas, los vidrios, las cerillas, los escupitajos y los vómitos. Firmábamos todos a coro. Y todo esto ha estado escondido en no sé qué parte de mi mente durante décadas y surge ahora, como una ruina enterrada en que la tierra exhuma al azar. Bueno, yo creo que con esto os podéis hacer un poco idea del tono, de la historia y de lo que va el libro y de lo que contiene el libro. Querría agradecer también a mi hija Begoña, que está aquí. Fue la primera que leyó el libro, fue la primera que me hizo algunas críticas, que me dijo algunos cambios, que me propuso algunas cosas, y fue con ella con la que nos fuimos a Dublín a revisar alguno de estos parajes que aparecen por aquí, a ver también cómo la memoria me engañaba o me había engañado, y a que me sirviese para algunas de las descripciones que hago pues que fuesen más certeras, ¿no? Así que vaya mi agradecimiento a ella, a quien está dedicado el libro también, y bueno, ya solo falta que lo leáis, que os guste, que también me hagáis llegar vuestras críticas. De hecho ya ha habido alguna lectora cercana que ha leído y que ya me ha dicho alguna cosa, y que, bueno, pues que reconozco que bueno, pues me servirá de mejora para la próxima novela en la que ya estamos metidos también. Así que nada, agradeceros la presencia, agradeceros a vosotros dos el que hoy me acompañaseis y el que hubieras apostado también por la publicación. Y ahora el libro, después de que ha sido bautizado, ya es mayor, echa a andar y ya está en vuestras manos, y ya me diréis. Así que nada, muchísimas gracias. Ahora, pues ahora a la salida tendremos la posibilidad de tomar un vinito. Para los que no bebáis, creo que también habrá alternativa. Lo suyo sería haber tirado aquí unas Guinness y haber traído un par de whiskies irlandeses, pero primero no podíamos, para poder tirar una Guinness en condiciones se necesita tiempo y se necesita un tirador en condiciones, y aquí no lo tenemos. Y bueno, estando en el centro riojano, qué menos que tomarnos un vino de Rioja. Antes ha dicho Pablo que se sentía muy a gusto aquí. Yo
pedí también y ahí que fuese aquí la primera presentación, porque esta es mi casa. Yo soy socio del Centro Riojano. Los que me conocéis también sabéis que soy riojano y eso lo tengo muy en el alma, y bueno, para mí era un lugar muy significativo y me gustaba mucho el poder hacerlo aquí. Y además muy agradecido de que me hayáis podido acompañar y que podamos seguir pues ahora tomando algo y charlando si tenéis alguna cuestión, alguna pregunta. Y también, Pablo, no sé si quieres decir algo, pero hay también la posibilidad de poder comprar el libro, ¿no? Claro, bueno, nada, dar las gracias otra vez y decir que efectivamente mientras nos tomamos, que el autor podrá firmar ejemplares mientras nos tomamos el vino de La Rioja, tendrá que alternar. Y nada, y que nosotros seguimos siempre luchando, y que hoy es miércoles, el viernes volvemos con el libro Yo sé que tú, Babel, del poeta de Cuenca, José Ángel García, que vendrá a presentarlo, y aquí disfrutaremos también el viernes de la literatura. Así que nada más, enhorabuena al autor y muchas gracias a todos, y bueno, ahora disfrutar de la lectura y de la amistad. Muchas gracias.